Bienvenidos chicos a una nueva clase de termodinámica. La materia que vamos a ver hoy día, aunque... Ah, sí, sí, pueden marcar la asistencia, no hay problema. Ya está creado la columna del Excel. Bien chiquillos. Nosotros estábamos viendo, que grueso el que dio el lápiz, estábamos viendo ciclo de Rankine, correcto, esto es caldera, bomba, ¿cierto? Nosotros estábamos viendo el ciclo de Rankine, ¿ya? Donde teníamos, bueno, teníamos un trabajo en la turbina, teníamos un trabajo de la bomba, o también podíamos tener las potencias, teníamos un calor en la caldera y teníamos un calor en el condensador, ¿cierto? El trabajo de la turbina siempre tenía que ser positivo, el trabajo de la bomba siempre tenía que ser negativo, el calor de la caldera siempre positivo y el calor del condensador negativo, ¿ya? Eso es como lo que debería ocurrir, ¿cierto? También podríamos calcular una eficiencia del ciclo, ¿de acuerdo? Que era el trabajo neto dividido en el calor de entrada, ¿cierto? Yo creo que con esto como que se les resume prácticamente todo lo que podían llegar a calcular en un ciclo de potencia simple, ¿ya? Ahora, la materia que les voy a enseñar ahora es un caso particular que ocurre en el ciclo de Rankine, esto para que lo anoten, lo voy a escribir con otro color, a ver. Vamos a usar el color, yo creo el color verde, a mí me gusta el color verde. Vamos a estudiar una anomalía. O sea, no es anomalía, la verdad. No es anomalía, la verdad. Es como un caso más específico del ciclo de Rankine. Y ustedes me van a preguntar, profe, ¿cómo me voy a dar cuenta yo si estoy trabajando el ciclo de Rankine tradicional que nos ha enseñado todo el tiempo hasta ahora? O si es la materia nueva. ¿Cómo voy a diferenciarlo? Por un dato, por un dato. Ese dato, para que lo noten, es la eficiencia de la turbina. Lo voy a escribir aquí. La eficiencia de la turbina. ¿Ya? O sea que tenemos la eficiencia del ciclo y ahora además les voy a indicar la eficiencia de la turbina. O sea, las turbinas también tienen su correspondiente eficiencia. Hay turbinas que tienen una eficiencia del, no sé, pues del 90%, del 80%, en donde esa es la cantidad de vapor que van a poder transformar en trabajo. ¿Ya? Dependiendo qué tan eficiente sea una turbina, es la cantidad de trabajo que yo voy a poder generar. ¿Ya? Profe, ¿cómo relaciono yo esto de la eficiencia de la turbina con toda la materia que usted nos está viendo? A ver, acá hay un detalle súper importante que lo voy a colocar con color rojo. ¿Cuándo yo puedo ocupar la eficiencia de la turbina? La eficiencia de la turbina, ¿ya? Se ocupa únicamente cuando ustedes tengan el trabajo ideal sobre el trabajo real. Ya, ok, profe, no me está quedando muy claro. ¿El trabajo real qué significa? Es el trabajo que ustedes han calculado toda la vida, es decir, el trabajo de la turbina. El trabajo real es el trabajo de la turbina que siempre han calculado. Recuerden que era calor de la turbina menos trabajo de la turbina igual a delta H de la turbina. Y como el calor no hay en la turbina, quedaba menos trabajo de la turbina igual a delta H. Entonces el trabajo real es el que siempre ustedes han calculado. Miren, solamente para tema numérico, voy a imaginar que al inicio de la turbina voy a tener un estado 1 y a la salida de la turbina voy a tener un estado 2. Es solamente como referencia. Es solamente como referencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Yo puedo decir que menos el trabajo de la turbina es igual al H2 menos el H1, que es el H de salida menos el H de entrada. Este signo menos me va a cambiar que el trabajo de la turbina es H1 menos H2. Y a ese trabajo yo le voy a llamar trabajo real. Porque es el trabajo de la realidad. Es el trabajo que va a ocurrir en la realidad. Hasta acá me siguen, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Vamos ahora
a un caso hipotético. Yo les expliqué hace un par de clases esto, pero lo voy a volver a explicar para que quede nuevamente grabado y lo refresquen en su memoria. Yo les había hablado, les había hablado en un ejercicio que hicimos hace tiempo acerca de un trabajo ideal, que por consiguiente significa que nuestra turbina también es ideal. ¿Se acuerdan que una vez calculamos el trabajo ideal de la turbina y el trabajo ideal de la bomba? ¿Se acuerdan o no? Lo hicimos en uno de los videos anteriores. Lo voy a volver a recordar. ¿Cuándo vamos a estar presentes de una turbina ideal? ¿Cuándo vamos a tener una turbina ideal para trabajar? Únicamente cuando se comporte isoentrópicamente. O sea, que la entropía sea constante. Lo voy a escribir. Isoentrópicamente. ¿Ya? Entonces, cuando yo diga que la entropía de entrada sea exactamente igual a la entropía de salida, no voy a poner números. No voy a poner números porque los voy a confundir. Voy a poner la entropía de entrada sea igual a la entropía de salida. Escuchen esto, cuando la entropía de entrada sea igual a la entropía de salida, yo voy a poder decir que estamos trabajando con una turbina ideal. ¿Ok? Entonces, si tengo mi entropía de entrada y de salida iguales, yo voy a trabajar con una turbina ideal. Y ustedes comprenderán, y esto es lo entretenido, ahí para los que me decían que quería ver un poquito más de materia, esto es importantísimo dentro de los ciclos de potencia, esto en la realidad no pasa. O sea, es muy raro tener una turbina ideal. O sea, nunca, de hecho, por algo es ideal. Es muy extraño que la tengan. De hecho, pueden tomarlo como ejemplo con la batería de los celulares, ¿ya? La batería de los celulares, no sé, pues cuando uno lo compra recién nuevo de paquete, les va a durar, no sé, pues, depende del uso, pero un día y medio o un día. Y el mismo celular, un año y medio después, les va a durar, ¿qué? 6 horas, 8 horas. ¿De acuerdo? Porque la eficiencia de las cosas, entre comillas, se va como desgastando con el tiempo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto que les estoy contando? A ver, imagínense un ciclo, voy a dibujarlo así nomás. La protagonista hoy día es la turbina, así que voy a centrarme en la turbina, ¿ya? Imagínense que yo conozco su entalpía inicial y no conozco la entalpía final. ¿De acuerdo? No conozco este valor. ¿De acuerdo? Pero sí conozco la eficiencia de la turbina. Es un valor conocido. ¿Ya? Acá conozco la presión y acá también conozco la pura presión. Por darles un dato, puede ser. Sí, la presión siempre va a ser el dato que les va a acompañar acá. ¿Ok? Y bueno, acá como conozco la presión y la entalpía, por supuesto que también voy a conocer la entropía. Necesito corroborar si hasta acá va conmigo o se les genera alguna pregunta. ¿Ya? Todo esto es conocido. O sea, estamos asumiendo que ustedes saben la presión 1, no necesariamente la entalpía, saben cualquier dato con el cual van a poder sacar la entalpía y la entropía. O sea, profe, ¿siempre es el estado que entra a la turbina? No, también pueden hacer esto que voy a hacer cuando salga, ya lo voy a explicar. Es lo mismo, es lo mismo. No afecta si es de entrada o de salida. ¿De acuerdo? Bien, vuelvo a explicar. Tengo todos los datos a la entrada de la turbina, tengo todo, y de la salida solamente conozco la presión. Nada más. No conozco nada más. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a asumir, miren esto, como tengo la eficiencia de la turbina, yo voy a asumir un estado isoentrópico. Yo voy a inventar, esto es así, yo como no conozco nada de información de la salida de la turbina, yo voy a inventar que mi S2' es igual al S1. Profe, ¿por qué le coloco un prima?
Porque es un estado inventado, es un estado isoentrópico. ¿Se entendió eso, no? Yo voy a asumir, escuchen, yo voy a asumir que mi turbina es ideal. Profe, ¿qué significa eso de que la turbina sea ideal? Ah, que la entropía va a ser exactamente la misma. ¿Eso ocurre en la verdad, en la realidad? No, eso no ocurre. Eso es un estado ideal, es un estado, díganle, utópico, cuando la entropía se mantiene constante. Es un estado ideal. Le voy a poner acá, estado ideal o estado isentrópico, pueden llamarle como quieran. Y como este vendría siendo el estado 2, para no confundirnos de nomenclatura, le voy a llamar estado 2 prima. El estado 2 prima. Ahí únicamente para que no se confunda. Bien. Oye, y con la presión 2 y la entropía 2 prima, que es igual a la entropía de inicio, ¿ya? Yo voy a poder calcular una entalpía 2 prima. ¿Sí o no? Porque con dos datos, con presión y entropía, yo puedo calcular la entalpía. ¿Ya? Profe, ¿y para qué quiere eso de calcular la entalpía? A esta entalpía, que es prima, yo le puedo tener un nombre más bonito, le puedo llamar entalpía. ¿Cuál sería el apellido correcto para esta entalpía? ¿Quién me podría decir? ¿Quién me podría decir I- cuál sería el apellido? ¿Isoentrópica? Claro, la entalpía isentrópica, pero un nombre más bonito. Entalpía ideal podría ser. Exacto, esta vendría siendo la entalpía ideal. ¿Sí o no? Porque estamos trabajando el estado ideal. Entonces, fíjense muy bien, ya que tengo la entalpía de entrada y tengo una entalpía de salida, que es la ideal, yo puedo calcular un trabajo, ¿no? Porque si tengo la diferencia de entalpías, yo voy a poder calcular un trabajo de la turbina. Pero ese trabajo igual debería llevar un nombre, ¿no? Ese trabajo yo le voy a llamar, adivinen cómo, trabajo ideal. ¿Por qué, profe? No entiendo. Porque ese trabajo, que es ideal, ¿ya? Yo lo voy a calcular utilizando la entalpía ideal. Entonces, eso de ideal se le abrevia con una S. ¿Por qué, profe, S? De isentrópico. Entonces ese sería calor de la turbina menos el trabajo ideal o isentrópico de la turbina es igual, ¿quién sale? Sale el H2', que es la entalpía ideal, menos la entalpía de toda la vida, la entalpía inicial. Y ustedes saben que es cero. La turbina no tiene, calor, es adiabática. Hasta aquí van conmigo, ¿no? Estoy por terminar la materia, de verdad. Estoy Sí, es como lo que hemos visto a fin de cuentas. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ahora, pero sigámoslo, sigámoslo. O sea, que yo, claramente conociendo el H2' y conociendo el H1, cambiándole el signo por este menos que tenemos aquí que nos molesta, pero, pucha, lo borré, perdón, perdón, no se borra, no se borra, ahí sí. Me quedaría que el trabajo ideal sería el H1 menos el H2'. Y sabemos que esto de acá nos tiene que dar un número positivo, es como obvio. Al igual que el trabajo de la turbina, el trabajo ideal también siempre tiene que darles positivo, si es un trabajo ideal. Po. ¿Cuál es esto es materia, cuál es la función de la turbina? Producir trabajo, ¿cierto? Entonces, el trabajo ideal de la turbina tiene que ser un número positivo. Y como ustedes quizá estarán pensando, por supuesto que lo ideal sería que produjese el mayor trabajo posible. O sea que el trabajo real siempre va a ser un poco más pequeño que el trabajo ideal. ¿Entienden eso, no? El trabajo ideal, véanlo con lo que sea, con lo que sea. Siempre lo que es perfecto, lo que es ideal, que entre comillas no existe, porque todos sabemos que las cosas perfectas o ideales son casi imposibles de alcanzar. Entonces, siempre el trabajo ideal va a ser más grande que la realidad. Entonces, si yo quiero calcularle la eficiencia a la turbina, les hace más sentido que sea el trabajo real sobre el trabajo ideal.
A mí me hace mucho sentido, porque este número siempre hace más grande. Y ustedes saben que la eficiencia siempre es un número entre 0 y 1. 0% o 100%. Por lo tanto, una vez que ustedes calculen, ya, en este caso que me daban la eficiencia de la turbina, calculé el trabajo ideal, yo voy a poder calcular, en este caso, el trabajo real, ¿cierto? Y yo sé que, lo voy a escribir con otro color, lo voy a escribir con verde, yo sé que menos el trabajo real es igual al H1 que tenía, menos mi H2. ¿Y este cuál vendría siendo, chicos? El H2 real. Y así voy a poder calcular mi H2. Y eso es todo lo nuevo de materia. El concepto de la eficiencia de la turbina. Ahora, profe, usted lo hizo acá con la salida de la turbina. ¿Puedo hacer lo mismo al revés? Es decir, que conozca todo de la salida y no conozca nada de la entrada. Por supuesto que sí. Ya vamos a hacerlo súper rapidito. No sé, perdón. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no se haya entendido, chicos. Por mi parte, sí se entiende. ¿Se entiende? Perfecto. Ahí cualquier cosita que no entiendan, me la pueden escribir por el chat. Esta se considera como una materia aparte, o sea, normalmente se hacía un ejercicio aparte de ciclo de potencia con eficiencia en la turbina, porque más que cambiar el ejercicio es que te agregan un dato extra, ¿ya? Acá se agregan, digámosle, tres variables nuevas, las voy a colocar con color color arcoíris, hacemos color arcoíris que siempre ha causado controversia. Acá se agrega el dato de la eficiencia de la turbina, ese es un valor nuevo. Se agrega el dato de un trabajo ideal o un trabajo isentrópico, que va directamente relacionado con la eficiencia de la turbina. Profe, asumimos que la entropía de la entrada y la salida son las mismas. Sí, eso, y usaste una palabra estupenda. Usaste la palabra asumir. Claro, vamos a asumir que la entropía es constante. Esto de acá se asume. Pero ¿es la realidad? ¿Esto de acá es lo que realmente pasa? No, no es lo que realmente pasa. ¿Ya? Bueno, se agrega la eficiencia de la turbina y se agrega el trabajo isoentrópico. Son las únicas variables nuevas que ustedes van a tener. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña pausa en la grabación. Una pequeña aclaración, chicos, es que acá era el H2 menos el H1, el de salida menos entrada. Y ese es el real, como siempre habíamos dicho. ¿Ya? Ahora, yo les decía recién que esto mismo puede ser al revés. Voy a dibujar la pura turbina, ¿ya? Acá. Antes conocíamos los de entrada y no los de salida. Si yo conozco la presión de salida y la entalpía real de salida, y conozco únicamente la presión de entrada y la eficiencia de la turbina, perfectamente yo puedo decir, ok, bueno, con estos dos datos yo puedo encontrar la entropía de salida. Yo puedo asumir que la entropía de entrada prima es igual a la entropía de salida, el estado isentrópico. Y con estos dos datos yo voy a poder calcular la entalpía de entrada prima. Por ende, menos el trabajo isentrópico, acá me quedaría el H2 real menos el H1 prima. Luego, la eficiencia de la turbina siempre es el trabajo real sobre el trabajo isentrópico y voy a encontrar el trabajo real. Y menos el trabajo real, en este caso, es el H2 menos el H1. Y acá voy a encontrar el verdadero H1. O sea, como les decía yo, pueden aplicar este concepto tanto para la entrada o para la salida. No sé si les quedó claro el concepto. Mira, acá me preguntan una pregunta un poco cómica. Me dice, profe, si esto no pasa y es ideal, ¿por qué lo enseña? Porque gracias a la comparación,
tú conoces el término, esto es importante, el término eficiencia, hacerlo con Rosa, el término eficiencia siempre es una comparación con lo ideal. O sea, gracias a que conocemos el máximo rendimiento de las cosas, vamos a poder comparar cómo es que hoy en día están funcionando. El ejemplo que te hice con la batería de los celulares, que tienen una eficiencia óptima al principio y luego va disminuyendo, ¿ya? Es lo más acercado a la realidad. ¿Y cómo puedes saber tú cuánto es el máximo que te puede rendir algo? Con la eficiencia. Con la eficiencia. ¿Ya? Que es muy diferente a la eficacia. Eso es bueno, eso ya para un contexto ya industrial. Cuando quieran, ahí mis futuros colegas van a tener muchos debates de lo que es la eficiencia y la eficacia. Ahí se puede hablar de Canvas o de lo que ustedes quieran. Es un debate tremendo. Pero bueno, chicos, no los quiero aburrir más. Esta es la materia nueva. Lo que viene después, claramente después de la cátedra número 2, sería hacer un par de ejercicios con esto, ¿ya? Que en el fondo es hacer un ciclo de ranking y meterle esta parte de la teoría. ¿Ya? Voy a dejar la grabación hasta acá.